Como parte de la conmemoración del bicentenario de la batalla de Pichincha a cargo de la prefectura de Pichincha, se desarrolla el Encuentro Internacional Feminista, Luchas Históricas de las Mujeres por sus Derechos en América Latina, Reflexiones en el Bicentenario. Una de las panelistas es Line Barreiro, abogada y política paraguaya, investigadora, feminista y defensora de los derechos humanos. Además, es escritora. Sus libros tratan sobre democracia, ciudadanía, representación política, derechos humanos e historia de la participación pública de las mujeres. 8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con Line Barreiro, como lo escuchamos. Ella es abogada, política paraguaya, luchadora por la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cómo está, Line? Buenos días, bienvenida, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha aquí en Quito, Ecuador. Días. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El Ecuador lamentablemente vive índices de violencia de todo tipo y hacia la mujer es una de las que más ha generado preocupación y la que nos mantiene en vilo todos los días. Cada día mueren personas, mujeres, por el solo hecho de ser mujer, por su condición de género, y la violencia política también se incrementa a medida que se acercan procesos electorales. ¿Cómo mira usted la situación de la mujer en el Ecuador en cuanto a la violencia de género y la violencia política? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. No, lo primero que te quiero decir en realidad que no soy política en el sentido tradicional, no es que tengo un cargo público o que busco electoralmente eso, sino que yo hago análisis político. Trabajo principalmente temas de democracia y ciudadanía, siempre con enfoque de género y derechos humanos. Y tengo que decir algo, que yo soy admiradora de las mujeres ecuatorianas, que realmente conozco a muchísimas desde hace muchos años, que son muy luchadoras por los derechos y por la democracia. Por supuesto que las mujeres somos la mitad de la población, y siendo la mitad de la población somos muy distintas entre nosotras, pero en términos generales y en este viaje en especial he conversado con distintas mujeres, y es cierto, ayer pudimos ver por primera vez el mapa de la violencia hacia las mujeres del feminicidio principalmente, pero sabemos que existen y esto es interesantísimo, porque ¿qué es lo que se hace? Se busca primero, se tiene la ley, se toman las medidas, la autoridad, la prensa es fundamental, y entonces después se analiza cómo estamos. Y creo que hay un fuerte de violencia y violencia política que habrá que trabajar mucho para poder diferenciar cuándo es de género y cuándo es por otros motivos políticos directamente, ¿no? Entonces, tenemos una situación muy compleja, pero también muy relevante. Estuvimos con la prefecta de Pichincha, que es una mujer súper interesante, que fue la que hizo la invitación, y verdaderamente allí tenemos todo un cuadro que es digno de estudio. O sea, yo solamente tengo algunos datos en este momento, pero creo que vale la pena como un caso ejemplar. ¿Cómo está, Line? Qué gusto saludarle, buenos días. Sí, buenos días. Estos encuentros se los hace de forma esporádica. Marzo acá en Pichincha, en Ecuador, ha sido catalogado el mes de la mujer por la conmemoración del día 8, el Día Internacional de la Mujer, y todo el mes se lo ha dedicado a eso, pero terminan siendo, digamos, eventos que se los organiza cuando hay el interés de que estos temas se traten. Lo interesante sería, por ejemplo, Line, que una organización liderada por un hombre, por ejemplo, sea quien también promueve este tipo de espacios. Digo, lo que se ha hecho en Pichincha está muy bien, y que se discutan estos temas está bien, pero que no se los haga solo porque es del 8 de marzo, o que no se los haga solo porque es del 25 de noviembre, sino que son temas que, mientras sean parte de la realidad, de la cotidianidad, deberíamos estarlos discutiendo todos los días, ¿no?
Y yo creo que va creciendo en importancia. Mira, hace relativamente poco tiempo era una cuestión marginal que solamente traían las mujeres, pero verdaderamente lo que estamos viendo actualmente, el caso de Chile es interesantísimo, ya forma parte de la agenda política principal y por lo menos es un tema de tensiones. Si todavía no tenemos todo el reconocimiento y todas las cosas, sí hay, ya resultaría muy raro hoy en día un gobierno sin mujeres como todavía había hace 30 años, o un poder judicial sin mujeres. Entonces, ayer pude conversar también con juezas de un excelente nivel y una gran preocupación por hacer bien. Y muchas de las cosas que nosotras trabajamos, por ejemplo, este tema de violencia que usted tocó, realmente son temas nuevos, que no es lo mismo cuando se tratan obligaciones jurídicas con cualquier persona que estudió Derecho sabe, pero cómo efectivamente tenemos que combatir la violencia o cómo se soluciona algo sobre la discriminación. Allí tenemos una cuestión de primera magnitud para lo que no tenemos todavía suficientes instrumentos que nos puedan ayudar a tener un resultado verdaderamente bueno, ¿verdad? Que podamos evaluar. Todavía nos quedamos cortas con todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, yo no soy tan ambiciosa como usted de decir, bueno, que los hombres convoquen. Ya hay hombres en diferentes países que lo hacen, pero todavía no es la norma. Pero una cosa que tiene que tener en cuenta, ningún avance hubo en la legislación, en las políticas públicas, si no hubo hombres que estuviesen dispuestos a trabajar por la igualdad en la sociedad y a la igualdad de las mujeres. Line, durante la historia de las mujeres hemos emprendido luchas por la participación, luchas por los derechos, y usted mencionaba el tema de la violencia. ¿Cómo combatir esa violencia cuando esa violencia también viene desde la máxima autoridad? Y le pregunto esto porque no hace mucho, en la marcha del 11 de marzo en el Ecuador, el grupo de mujeres que salió a la calle a reclamar porque se cumplan sus derechos, a reclamar por la violencia, a reclamar respuestas del Estado ante la gran cantidad de femicidios, fue reprimida con fuerza, al punto que organizaciones como Human Rights Watch han observado al Estado por el uso excesivo de la fuerza en contra de las mujeres. Pero hace pocas horas el presidente de la República señaló su respaldo o dio a conocer su respaldo absoluto a la Policía Nacional, justificando la represión contra las mujeres, hablando de un exceso de sensibilidad. ¿Qué hacer allí? ¿Qué podemos esperar cuando la violencia, si queremos combatir la violencia, cuando la violencia viene desde la máxima autoridad? Mire, la verdad es que actualmente tenemos esta salida a la calle. Yo soy una activista por los derechos de las mujeres desde hace muchos años y nosotras todavía hacíamos muy pocas veces grandes manifestaciones. Hoy las mujeres y sobre todo las nuevas generaciones han ganado la calle y esto es muy, muy, muy importante. Y como han ganado la calle, también existe esto con especial saña. Creo que tenemos que trabajar mejor con el conjunto de la sociedad, incluyendo a la policía, por ejemplo. Para mí eso es fundamental. Si ellos llegan a comprender la importancia de la participación ciudadana en manifestaciones por causas tan justas como las reivindicaciones de las mujeres, entonces creo que estaremos en sociedades mejores también. Son las 8. Muy incipiente todavía. Así es, son 8 de la mañana con 46 minutos, 8:46. Estamos conversando con Line Barreiro, ella es abogada y politóloga paraguaya.
Feminista y defensora de los derechos humanos, es investigadora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay, profesora de las maestrías en Flaxo, Argentina, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Fue la única paraguaya que integró el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y ha escrito varios libros y artículos que tratan sobre la democracia, ciudadanía, representación política, derechos humanos e historia de la participación pública de las mujeres en el mundo. Son las 8:47. Hablábamos del gran conocimiento que tiene Line Barreiro, nuestra invitada que ya está acá con nosotros en vivo y en directo desde nuestros estudios. Line, en estos días también en Ecuador hemos visto cómo la Asamblea, a partir de una sentencia de la Corte Constitucional que obligaba al Parlamento a promulgar una ley para despenalizar el aborto en casos de violación, se pronunció en febrero, aprobó una ley que no es perfecta, que de hecho contiene muchos errores, y hubo un debate que a los ecuatorianos que somos críticos nos causó una profunda vergüenza, porque no era el nivel y no tenía la altura del debate que hubiéramos esperado para tratar un tema tan serio como la despenalización del aborto. Pero a esa ley mala, el presidente la objetó en 61 de 63 artículos. Y ustedes, en este encuentro al que les ha convocado con mucho acerto la prefecta Pavón, han hecho también un pronunciamiento con respecto de lo que es el veto presidencial, la postura además personal del señor Guillermo Lasso, no del presidente de la República, de quien gobierna para 18 millones de personas, quienes además más de la mitad son mujeres. Y ahora estamos esperando el pronunciamiento de la Asamblea. Va a ser muy jodido que 92 voluntades se ratifiquen en el texto original, que ya digo, era malo, pero ustedes hicieron un llamado, ¿no? A que el Parlamento le dé respuestas precisamente a las mujeres para que puedan tener una ley justa y reparadora. Mire, yo voy a comenzar con una cuestión. Hay algunas causales de aborto que son consensuadas ya en el mundo. Realmente ningún órgano de derechos humanos ha reclamado nunca que se penalice, en ningún caso. Pero a no ser que sea embarazo forzoso, ¿sí? Porque esto es muy claro, cuando no hay consentimiento de la mujer, entonces ahí sí, ¿verdad? O en otras situaciones. En el caso de Ecuador, ya no me quiero ceñir solamente a la calidad de la ley, sino al motivo en primer lugar. El embarazo por violación que no pueda ser despenalizado es realmente notable. Ahora, todo el procedimiento fue, creo que la Corte Constitucional debería inclusive decir queda despenalizado, porque tiene la autoridad para hacerlo. Eso es un primer lugar y manda a la Asamblea. Generan esto y con eso se hace este veto. Yo nunca vi un veto hasta hoy. Voy a estudiar más, pero nunca vi un veto que vete el considerando, o sea, los motivos por los cuales se decide hacer. Es muy curioso y quizás hubiera sido objeto de una conversación el plantear un proyecto alternativo, porque es casi eso lo que hace. Claro. En mi entendimiento, lo que si vos presentás objeción, pero diciendo lo que debería contener es tal cosa, estás planteando una cuestión alternativa. Y lo cierto es que los casos que son aún los países con mayores restricciones, riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto, ¿verdad?, en la vida extrauterina, y violación o incesto, que son las dos cosas, hay un consenso de que es el estándar mínimo que se debe tener. Y en este caso yo espero que puedan encontrar una solución. De hecho, ese veto no me parece aceptable como tal, ¿no?, porque eso sería aceptar una serie de consideraciones que no son buenas para la ley. Pero al mismo tiempo existen alternativas como por ejemplo devolver a la Corte misma, a la Corte Constitucional, ¿no? O sea, acá tuvimos nosotros, fíjese Line, un invitado, recordarás tú, el doctor Gonzalo Muñoz, que es más de corte
de centro derecha. Gonzalo es asesor de la bancada del Partido Social Cristiano. Y él decía, en realidad para tener la ley que salió de la Asamblea hubiese sido mejor quedarnos con la sentencia de la Corte Constitucional. O sea, que mandaba a tener una ley que despenalice el aborto en caso de violación. Es lo que sucedió en Colombia, por ejemplo, ¿verdad? O en otros casos. Esto es posible. No quiero entrar mucho a la calidad de la ley porque la verdad es que no pude revisar trabajar todo el texto. Lo que no conozco el texto, pero no analizar verdaderamente, pero sí me llamó mucho la atención ese tipo de veto y creo que sería muy importante que la Corte Constitucional diga es lo que se debe hacer, ese es el estándar mínimo en derechos humanos, mínimo, no máximo, el estándar que se tiene en el mundo. Y no entiendo muy bien tampoco los motivos de otro orden. Yo creo que son cuestiones mínimas. Fíjense que lo que se está discutiendo en el mundo son las semanas, el tiempo de despenalización verdaderamente, pero no en estos casos donde no hay discusión casi en otros lugares. Pero en ese tema, por ejemplo, Line, el presidente de la República ha justificado el hecho de haber puesto en su veto 12 semanas, únicamente, en cualquier circunstancia, 12 semanas. Claro. Y además dijo algo que a muchos sectores de las mujeres, e incluso médicos, les ha ocasionado malestar o ha generado polémica, como por ejemplo que una mujer, cualquier mujer, puede conocer si está embarazada 5 días después de haber tenido, en el caso de las personas violadas o una relación sexual, ya saben en los 5 días que están embarazadas. Entonces eso también ha generado mucha polémica y con esa concepción se emiten vetos. No sé cuál es la formación científica del señor presidente, pero habría que ver eso y pedir al colegio médico, por ejemplo, que se pronuncie al respecto, porque es muy importante que los debates jurídicos, en este caso ya no solo políticos, sean serios. O sea, sabemos muy bien que ni siquiera con COVID se puede saber seguro en X días. Bueno, no, yo creo que ese veto va a ser un tema ejemplar casi de lo que no se debe hacer, ¿no? Yo pienso que del punto de vista jurídico, del punto de vista del conocimiento del derecho, etcétera, no me explico mucho por qué hace un veto de esas características. Efectivamente comparto con el jurista que usted dijo la opinión que yo creo que el tribunal mismo hubiera dicho en el Ecuador es que se cumple esto, es un estándar mínimo. En ese veto él incluye, digamos, no solo las objeciones a los considerandos, sino su opinión personal, ¿no? Y religiosa, ¿no? Que eso es algo también inédito. Y ahí yo le pregunto al INE, los derechos de las mujeres, de más del 50% de la población del planeta, ¿pueden estar sujetos y sometidos a los dogmas y a los credos de una persona? No, de ninguna manera. Eso creo que es absolutamente inaceptable como tal. Pero son juegos de poder. Y efectivamente, en el poder político hay interferencia y ustedes pueden analizar a lo mejor distintos gobiernos que tuvieron y hasta dónde distintos gobernantes incluyen sus creencias, sus ideas, por encima incluso de lo que ya está establecido jurídicamente en el país. Entonces, no hay un derecho así, que yo puedo decir yo creo en tal cosa, como es estos antivacunas, por ejemplo, que las vacunas no sirven porque yo creo que no, que hacen daño y que van a matar a la población. Entonces, no puedo anteponer eso a la seguridad y la vida de la gente, y en este caso de las mujeres. De las niñas. Sí, exactamente. O sea, Ecuador está entre los primeros países de la región con el más alto índice de embarazos de menores de 14 años. Ese tema es un tema muy doloroso, pero ustedes se darán cuenta que de esto no se hablaba mucho antes. Es como que nuestros temas van saliendo, emergiendo, y a partir del debate público, incluso yo diría, de la no aceptación
por parte de la ciudadanía de ciertas cuestiones, es cuando se va avanzando. En un momento dije, nosotras, y se rieron mucho, pero después repitieron, dijo, nosotras ganamos solamente a fuerza de tener razón. Digo, en este sentido, de que se van desmontando mecanismos, se van desmontando creencias, se van desmontando cosas que son muy brutales. Mire, y también tiene que ver con una convivencia. Las mujeres como sujeto de derechos, bueno, piense que después de la independencia, que ahora estamos con todo el bicentenario, en América Latina verdaderamente hubo independencia política, digamos, pero siguieron rigiendo las leyes españolas, siguieron rigiendo las leyes coloniales, mejor dicho. Por bastante tiempo, recién hacia fines del 19 y principios del 20, tenemos las cosas. Y allí las mujeres estaban despojadas de todo derecho. ¿Sabe cuál era la mejor situación jurídica? Las viudas. Eran las únicas que podían administrar sus bienes. Las demás podían ser titulares, pero no podían... Y porque heredaban del marido, además, de paso. O del papá, o del hermano, o lo que fuere, pero lo cierto es que no podían administrar los bienes, ¿no? Entonces, ya después, por supuesto, se superó. Y justamente Ecuador, que es el primer país en lograr la ciudadanía, porque siempre se dice el voto, no, era la ciudadanía y los derechos políticos completos, o sea, es el reconocimiento completo de sujeto de derechos. Y las mujeres en esa parte aceptaron, ¿sí? Aceptaban la prohibición de la voz pública de las mujeres, todo esto, pero eso se fue desmontando y creo que hoy en día estamos revisando diferentes aspectos de la vida. Un aspecto es el tema de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos sobre todo, pero imagínese que también la ciencia, a medida que avanza, puede solucionar problemas importantísimos históricos como es la paternidad. ¿Sí? Hoy en día ya con ADN no tenemos más problemas, no tenemos que traer 30 testigos, tuvo o no el trato, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos algo fantástico como la fertilización in vitro y se crea todo el problema de la maternidad subrogada, donde se convierten en vientres de alquiler, ¿no? Y lo vimos ahora con Ucrania, por ejemplo, que era un país que permitía esto y hasta la América Latina se encargaba. Lo que es muy distinto a que alguien conocido, querido, etcétera, diga, listo, yo te ayudo a este tema. Y es que al mismo tiempo las mujeres estamos abordando un abanico inmenso de temas, digamos, de problemas y de abordajes, y estamos recién accediendo a la vida pública, verdaderamente ya, no como una excepción, sino, pero sabíamos más derechos, nuestras propuestas estaban más enfocadas al derecho que en el funcionamiento del Estado. Y creo que ahora empezamos a pensar cómo podríamos tener mejores estados. Yo creo que hay en América Latina un problema muy serio, esto de institucionalidad pública, cuando no se pueden mezclar las creencias con cosas. Entonces, estamos en un momento importante que yo digo, si las guerras no terminan con nosotras, a lo mejor podemos hacer una transformación del mundo sin violencia. Ojalá que sea así, Line. Muchísimas gracias por habernos visitado de manera presencial en nuestros estudios. Line Barreiro, abogada y politóloga paraguaya, feminista y defensora de los derechos humanos, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Line. Gracias, Line, muy amable. Encantada.